Ok, en el video anterior digamos, empezando con la animación básica, vimos las propiedades animables que tiene una capa común y corriente, ¿cierto? El punto de anclaje, cómo podíamos cambiar ese punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación, la opacidad y cómo podíamos ir manipulando los valores para animar cada una de esas propiedades. También vimos que para animar cualquiera de estas propiedades debíamos activar nuestro cronómetro, ¿cierto? Y ir moviendo directamente nuestro objeto para ir generando fotogramas claves en la medida que también íbamos moviendo nuestro indicador de tiempo. O también podíamos, por ejemplo, ir creando los fotogramas clave desde ahí y, digamos, realizando los cambios luego, ¿cierto? Digamos, dejar eso ahí, después ir al otro fotograma clave, perdón, mover esto para allá, eso ahí, y ahí teníamos una animación, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el tema de la interpolación. Interpolación viene digamos, del contexto de los gráficos, de cuando uno interpolaba información. ¿Ya? En este caso se aplica porque en animación nosotros estamos trabajando con keyframes, o traducido al español, fotograma clave. Son claves porque son puntos en el tiempo donde nuestro objeto experimenta cambios. Por ejemplo, en este caso, mi objeto en el primer keyframe está en esa posición, en el segundo keyframe está en esa posición, en el tercer keyframe está en esa posición y en el cuarto keyframe está en esa posición. ¿Ya? Y la interpolación es lo que hace el programa generando los pasos intermedios tomando como referencias los fotogramas clave. ¿Ya? Por eso entonces a esta trayectoria, digamos, entre fotograma clave y fotograma clave se lo llama interpolación. Esta trayectoria, si ustedes se fijan, nos muestra la cantidad de fotogramas claves, ¿ya?, que hay entre, digamos, la trayectoria que recorre mi objeto desde ahí hasta ahí. También me muestra la cantidad de fotogramas claves que hay cuando mi objeto se mueve de aquí hasta aquí. Y también me muestra la cantidad de fotogramas claves que hay cuando mi objeto se mueve desde ahí hasta ahí. Eso me va dando una noción de la velocidad a la que se estaba moviendo mi objeto. Por ejemplo, si en el último fotograma clave mi objeto, perdón, se moviera solo un poco, digamos, con respecto al anterior, fíjense que la cantidad, o sea, los puntitos se nos, se nos juntan un poquito. Cuando los puntitos están más juntos, quiere decir que ese movimiento es más lento. Cuando los puntitos están más separados, es una indicación visual de que ese movimiento es más rápido. Ok, vamos a ver cómo nosotros podemos editar la interpolación espacial, perdón, en este caso. Espacial se refiere a la interpolación que se dibuja en esta trayectoria de desplazamiento. Por defecto, After ocupa como interpolación espacial el método de curva automática. ¿Ya? Si nosotros tomamos alguno de estos puntos, fíjense que tenemos manejadores de curva. ¿Ya? O sea, lo que pasa aquí es una curva y no es un ángulo recto. Lo que pasa acá también es una curva y no es un ángulo recto. Y este también tiene manejadores, tiene un pequeño manejador ahí de curva que podemos manipular, igual que ese primer punto también tiene un manejador de curva. ¿Ya? Pero eso podría ser diferente. ¿Cómo podríamos hacerlo diferente? Por ejemplo, en el keyframe 2, en ese, podríamos querer que la interpolación
ya no sea de curva, sino que sea lineal. Para eso presionamos con botón derecho encima del keyframe y elegimos interpolación de fotogramas clave, interpolación espacial. Estamos hablando de una trayectoria que describe un movimiento en el espacio, ¿cierto? Interpolación espacial, y lo vamos a cambiar a lineal. Fíjense que ya este punto no tiene manejadores y es totalmente un ángulo sin curva, ¿cierto? Podríamos pinchar acá de nuevo, interpolación de fotogramas clave, y elegimos curva. Con curva se nos genera entonces ya acá una curva, pero curva tiene la particularidad de que los manejadores se pueden mover de forma independiente uno del otro. ¿Ya? Si trabajamos con curva continua, los manejadores ya no se mueven independientes, sino que al mover uno se mueve el otro. ¿Ya? Y si trabajamos con la interpolación espacial curva automática, también al mover un manejador de curva se mueve simultáneamente el otro. ¿Ya? Esas serían entonces las posibilidades, digamos, de interpolación espacial para nuestros fotogramas clave. Eso, como lo veíamos, lo podemos cambiar presionando botón derecho encima de nuestro fotograma clave. Nos vamos a interpolación de fotogramas clave, nos fijamos aquí donde dice interpolación espacial y elegimos uno de los métodos, lineal, que nos dejaba el ángulo recto, o los otros métodos que son de curva. ¿Ya? El curva, donde la curva nosotros podíamos manipular de manera independiente cada uno de los manejadores, y curva continua y curva automática, donde los manejadores se maneja uno y automáticamente el otro también cambia. ¿Ya? Esa es una forma de cambiar entonces la interpolación espacial de nuestros fotogramas clave. También nosotros podemos utilizar para esto la herramienta de convertir vértices, ¿ya? Que está en el grupo de herramientas de Pluma. ¿Ya? Con convertir vértices nosotros podemos cambiar el comportamiento de nuestro fotograma clave, digamos, para la interpolación espacial, presionando, y con eso podemos conmutar entre interpolación lineal o interpolación de curva. ¿Ya? Si quisiéramos convertir esta interpolación en una curva simple, o sea que nosotros podamos mover cada manejador de forma independiente, apretamos la tecla Alt y ahora sí podemos mover el manejador, la curva, de manera independiente. S, y también apretamos Alt y también S. Simplemente con el convertir vértices lo podríamos convertir en un punto o una interpolación lineal para nuestra trayectoria espacial. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos hacer cambios similares, pero esta vez al gráfico de velocidad. O sea, vamos a trabajar ya con la interpolación de velocidad.